Compañeros, compañeras y ustedes. Iván Ruiz, bienvenido hermano, te vi ya. Bueno, nosotros continuamos con toda la información. En el bloque anterior decía y combinaba a los compañeros. Iván, buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Buenas tardes. No ajusten los colores en su casa, el cabello está Está negro. de negro el hombre. Está de Iván, negro hoy. Qué bueno, Iván, que aceptaste la recomendación ¿De qué? de Grimer. ¿De qué? ¿Del tinte? ¿Eh? ¿Del tinte? Sí, ese no es 4C o No, 4G. es el 6-4, pero parece que se excedieron 6-5. Pero bien, está chulo esto, ¿verdad? Cuando que me toque teñirme voy a ir donde tú fuiste. Cuando no, me toque el corte teñirme está voy donde tú bien, fuiste. parece que se le fue un chilamano en negro, pero bien. ¿Dónde fue eso? Te empapelaron la cara. ¿Dónde fue Auténtica esa? barbería, el ¿Dónde corte fue está bien. esa? Y yo le dije, sácame esta vaina ya. ¿Dónde fue esa hazaña? No, pero está chulo, está chulo. Mira, hoy, ¿Eso fue donde Billy? No. Es difícil porque para ir donde Billy hay que coger un préstamo primero. Denle para adelante. sí, no, hoy realmente se conmemora un aniversario más del vil asesinato de una de las plumas más preclaras que ha tenido República Dominicana, que fue don Orlando Martínez. Cerca de las 6:30 de la tarde fue interceptado por otro vehículo, quienes a tiros pues la emprendieron y lamentablemente esto culminó con un asesinato de Estado. La historia registra diversas versiones, entre ellas un enfoque sociopolítico que para la época culpaban o querían inculpar a Juan Bosch y a parte de los miembros del comité político del asesinato del periodista. Entre ellos, Norge Botello, Diomedes Mercedes y Cheche Luna. Cheche Luna. Esto así porque había diferencias entre la línea programática política que seguía Juan Bosch, porque él decía que era marxista, pero no comunista, y Orlando, que pertenecía al Partido Comunista Dominicano. Es que habían dos, que era el Pacoredo y el PCD, ¿no? PSD. Ivonne, que te veo unos gestos ahí. Que quieres decir algo. Ah, porque te veo como brava. Yo no estoy brava, Iván. Ya cambié ese discurso. Yo estoy esperando que ustedes terminen con un tema que para mí, como De periodista verdad que soy... te vi un poquito No, pero brava. para mí, como periodista que soy, estoy esperando el enfoque que están Y haciendo para mí de es muy importante tu ese opinión. tema. Exacto, entonces, nada más eso. Orlando, Podemos hablar adelante, encima. No, adelante. dale, mano. Su Termina y enfoque después es- nosotros Orlando intervenimos. visitaba Creo mi que casa. todos vamos a intervenir. Sí. Y yo me recuerdo, yo tenía como 7, 8 años. Y Hace 47 años. a mí exactamente, yo tengo 54. A mí me da la impresión, Iván, que Hace 46, ¿no? una sugerencia inclusive para fines de los datos históricos. Yo creo que el ex juez Juan Miguel Castillo Pantaleón, que fue el juez de la instrucción que llevó la investigación y llevó el caso hasta su fase final de que la justicia finalmente condenó a los actores materiales. Bueno, lo de Yo- Pau Castro y Lluveres, Lluveres, que creo que está vivo, ¿no? está vivo, sí. Pau Castro murió y Lluveres está vivo. Parece que vive en casa de campo, o sea, lo sacaron parece que enfermo, pero Yo lo que le quiero sugerir a nuestro amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ojalá pudiéramos hacer contacto con él, de que debe escribir el libro, un ensayo sobre ese juicio, sobre ese caso, porque él fue el testigo de sección y directo como investigador del caso, con un desafío a la autoridad de una manera que no se esperaba en esos años, a principios de los 90, a mediados de los 90 todavía, cuando se dirigió al Palacio a interrogar al presidente Balaguer, siendo presidente, para que revelara el hecho preciso que Balaguer revela, dice en su obra Memoria de un cortesano de la era de Trujillo, La página en Página que en es blanco. donde cita y tiene la página en blanco. Entonces yo creo que Juan Miguel Castillo Pantaleón nos haría un gran favor a todos si escribiera un ensayo Bien. sobre ese proceso del caso Orlando como Martínez. somos muchos y todos queremos hablar, les pido por favor la mayor brevedad posible. Entonces, Ivonne, no, pero el porque crimen- tenemos a Castillo Pantaleón en Claro, por supuesto. Es un crimen, como todos sabemos, un crimen político con características de crimen de Estado. Y donde hubo la intervención policíaco militar, por supuesto, con la anuencia de Joaquín Balaguer en sus cruento gobierno de 12 años. Cuando Juan Manuel Castillo Pantaleón, con la investigación que había hecho, logra todas esas informaciones como juez de la instrucción,
habían pasado 22 años sin que se permitiera la prescripción de ese caso. Y en eso, a 22 años de tiempo, que fue cuando en 1997 tuve la oportunidad de cubrirlo ya como reportera en ese momento. Ahí entonces sí, en efecto, vino Pau Castro, que Carlos Balcácer defendía murió la parte. Pau Castro en la cárcel, y Chinino está tranquilo porque se hizo el enfermo y la enfermedad Sigue enfermo. le dura 26 años ahí en Casa de Campo. Carlos Balcácer, que fue el abogado de Chinino, todos los recordamos cuando llevaba a Chinino en Parihuela, mal, y todavía la maldad le dura, pero lo cierto es que yo creo que como hay que reconocerle tanto a Narciso Izaconde como a la familia de Orlando Martínez, que durante esos 22 años no permitieron que ese crimen prescribiera, exactamente, y por supuesto Juan Manuel Castillo Pantaleón, que qué bueno, Iván, si lo tenemos, y con él habría muchas cosas con Lo conversar. tenemos. Bienvenido, doctor Castillo Pantaleón. Qué bueno tenerlo aquí. Gracias, un gusto estar con ustedes. A sus órdenes. Una Bien. pregunta entonces de entrada. Se supone que la investigación hecha por usted, abogado, tuvo que ver con el rescate incluso de muchos de los interrogatorios que se habían hecho en 1975, cuando el asesinato de Orlando Martínez. ¿Fue el punto de partida o cómo fue la cosa, abogado? No, las piezas de la investigación alternativa dispuesta por el presidente Balaguer en julio del año 75, cuando designa por decreto un nuevo jefe de policía, indicando en el propio decreto de designación del jefe policial, Nibar Seijas, quien tenía una confrontación con el grupo militar al cual se vinculaban quien resultó ser el responsable de la orden criminal, pues indicaba ese decreto que era para que aclarase de forma definitiva el crimen de Orlando Martínez, cuando ya había cursado un expediente ante la justicia acusando a 3 personas absolutamente desligadas e inocentes del hecho, lo que le da al caso una connotación especial como crimen de Estado. Es decir, hubo todo un aparataje de encubrimiento y desvío del proceso judicial en una dirección de acusar personas inocentes con un propósito marcadamente político, puesto que las 3 personas inocentes encausadas estaban vinculadas a una figura política de primer orden, que era el expresidente Juan Bosch. Los acusados fueron luego puestos en libertad sin ninguna formalidad judicial, pero el expediente judicial que reposaba en el juzgado de instrucción, luego 20 años después, nosotros en SEGA hacemos continuamos una investigación y determinamos tanto las responsabilidades materiales del crimen como de quien partió la orden criminal, así como todo el andamiaje de encubrimiento. Esa investigación también, esa segunda investigación, también encaja perfectamente como si fueran las piezas de un rompecabezas. Y lo que ya teníamos sencillamente es corroborado con esto. Y pasó lo que tenía que pasar. Todos los responsables materiales vivos, arrestados, todos, exceptuando quien da la orden criminal, todos confiesan, dando en sus respectivas versiones detalles que encajan perfectamente con los relatos de los demás acusados. Es decir, es un caso único porque todo el mundo confesó. Sí. Todo el mundo, Doctor, menos Lluveres Montaz. Doctor Castillo Pantaleón, en esas investigaciones, ¿usted logró percibir si Edmundo logró identificar, tener datos de los que mataron a Orlando Martínez antes de que la investigación suya le diera continuidad? Sí, él tuvo información todos estos detalles, porque es que algunos de los responsables del hecho, en una conducta patológica que solamente la criminología podría dar explicaciones de esta conducta tan extraña, fanfarroneaban sobre su responsabilidad en los hechos. El caso de Pau Castro. Pau Castro, por ejemplo, en Santiago, en una inauguración de una heladería, delante de muchísima gente, hizo un relato del hecho y su participación.
Y nosotros esas informaciones la teníamos y la confrontamos con lo que habían dicho otras personas y con las pesquisas finales con evidencia material. Todo encajaba, es decir, no había un solo elemento de juicio, salvo aquellas partes que resultaban indiferentes para las conclusiones finales, que tienen que ver, por ejemplo, con cuál fue el artículo que desató la ira o la irritación que produjo la orden criminal final. Eso alguna gente dice que es el artículo de ¿por qué no, doctor Balaguer? O si era la polémica con el profesor Bosch, que fue a lo que se dirigía una pregunta, doctor. O si era la polémica con la Gulf and Western, es decir, o si fue la revelación de los detalles de cuando el presidente Balaguer tuvo un accidente aeronáutico, cuestión que y todo la conjura militar para sustituirlo, cosa que el país se enteró a través de la columna Microscopio del periodista Orlando Martínez. Es decir, pudo haber sido cualquiera de esas. Esa es la única parte especular. Una pregunta, doctor. Yo decía antes de que usted entrara aquí en escena a través de la pantalla que nos gustaría saber si usted tiene en proceso o si tiene la idea de escribir un ensayo sobre este tipo ensayo o tipo literario, primero para que quede una constancia histórica para nosotros y las nuevas generaciones, y otra, si en el proceso de la investigación a usted no se le escabulló nadie, si nadie quedó fuera del proceso por falta de evidencia precisa, aunque hubiera indicios de que debió estar en el caso o ser condenado. Con respecto a los hechos materiales, los únicos que se escaparon eran los que habían muerto, porque todos los participantes materiales vivos están en el proceso. Okay. Otros habían fallecido, porque es que entre el momento en que nosotros dictamos la providencia calificativa y el momento del hecho transcurren 22 años, lo cual convierte el expediente desde el punto de vista criminalístico en un hito. Recuerdo que la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa hizo un evento en Houston, Texas, y me invitaron, porque era un caso muy extraño, es decir, que se lograse recabar la información precisa, es decir, no pareceres, ni opiniones, ni suposiciones, sino evidencia criminalística en un expediente que había sido manipulado por el poder. Déjenme decirle que ni siquiera la autopsia del ¿Cómo cadáver... usted logró eso? Esa es la gran hazaña. ¿Cómo se logró eso? Bueno, por ejemplo, ¿quién era el médico legista para la época? Cuando ya había fallecido. ¿Quién era su ayudante? Sócrates Castillo, un médico muy conocido que fue médico legista muchos años después. Y obviamente, ¿qué hacemos? Lo ubicamos, él participó en la autopsia y testimonialmente reconstruimos las heridas. La descripción de las heridas y las lesiones, y que las describiesen en un diagrama, con un dibujo de un cadáver, que se contrastaba con fotografías que encontramos en los archivos de los periódicos de la época que fotografiaron el cadáver el día del sepelio. Es decir, todo este cuadre, la matrícula del vehículo en el cual se transportaban los perpetradores, con las certificaciones correspondientes de la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, se hizo una reconstrucción en la que no quedase ni un detalle al azar. Eso duró 2 años. Gracias. Quiero que el doctor Castillo Pantaleón me dé un solo minutito. Yo sé que está ahí, porque es tan importante este caso. Los pueblos tienen que nunca olvidar su pasado, para no repetirlo. Y esto de Orlando es algo que nos tocó a nosotros bien pequeñito. Pero yo quiero darle este minuto, como me comprometí, para este concurso que tiene que ver mucho con la Fundación Corazones Unidos, que ustedes acaban de ver cómo nos apoyó con este caso. Y Ran Mella, que está aquí, quiero decir públicamente que estos espacios los vamos a ceder a la fundación. Los vamos a ceder sin ningún tipo de pago. De hecho, Ran en un momento dado me dijo, pero yo quiero para pagar. Y yo le dije, no. Y lo vamos a hacer así. Adelante. Aquí estamos. Bueno, Ram, Yamile, bienvenida. Primer sorteo, este sorteo de corazón a corazón. Correcto. Muchas gracias, Iván. Gracias, Julio. Sí, estamos aquí para invitar a las personas a que se solidaricen con el trabajo que está haciendo precisamente la Fundación Corazones Unidos. En nombre de ellos le damos las gracias por la oportunidad de estar aquí. Y se trata de un sorteo que estamos llevando a cabo por fines de recaudar fondos para los programas sociales que llevan a cabo. Ellos tienen un proyecto que se llama De Corazón a Corazón, en el cual van a llevar la asistencia médica a los parajes, provincias de la ciudad,
o del país, mejor dicho, donde la gente, los médicos, las personas no pueden venir aquí. ¿De qué se trata el sorteo? Es un vehículo, un Porsche Macan que alguien se va a ganar. La contribución son 1,000 pesos y la ventaja de participar, nosotros tenemos un modelo de negocios que premia a las personas que cooperan. Todo el que coopere va a recibir cupones de regalo y oferta de los patrocinadores que valen mucho más que lo que paga por el boleto. ¿Dónde yo puedo conseguir el boleto? El boleto se puede comprar en línea. Puede ir a la oficina de la Fundación Corazones Unidos o a la Clínica Corazones Unidos, lo puede comprar físicamente. Es bueno ahí. poner los teléfonos para que la gente acceda. Sí, cómo no, o lo... cómo no. Pueden escribirnos al WhatsApp 829-639-7007. Lo repetimos, 829-639-7007. Las personas que pueden comprar en línea también, aquí en el país, fuera del país. La otra vez que participamos aquí en la intervención que ustedes nos cedieron, muchas personas de Nueva York, Boston, Miami, entraron a la página web www.lotocar.do. Ahí les sale la pizarra, pueden elegir el boleto, registrar sus datos y con el pago de su tarjeta perfectamente reciben su boleto vía mail con su número y todas sus generales y ya están participando. Finalmente la fecha de la rifa. El sorteo va a ser llevado a cabo el 31 de mayo, un día después de las Madres. Todas las personas que se sientan en la necesidad o quieran apoyar con este proyecto, pues tienen la oportunidad de hacerlo. Compren un boletito que son de 1,000 pesos, $17 y algo, como la tasa del día. Y bueno, recibe sus cupones de regalos y ofertas. Si vive fuera del país, puede enviárselo los cupones a un familiar que tenga aquí, que los puede disfrutar. Y envíennos el spot para pautarlo también aquí en, Sí, en cómo el no, show del Iván, te mediodía agradecemos mucho. y en énfasis, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad que nos están dando y ojalá que los amigos televidentes pues también se solidaricen con esta causa. Realmente hoy más que nunca hay que ayudar, hay que colaborar. Gracias, Y eso es Ran. lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Transición. Y vamos. De corazón a corazón escuchamos. Transición dramática, cambio de tema. ¿Con qué venimos, Iván, ahora? Quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Luis Cuello por eso que hizo ayer con esta joven que le devolvió la vida. Gracias. Bueno, retomando el tema de Orlando, ojalá muchos jóvenes estén viendo el programa y conozcan esta historia de primera mano. Y valoro mucho al doctor Castillo Pantaleón, que siempre ha estado cerca de las mejores causas en este país. Doctor, adelante. Quería dar el detalle, porque Graimer preguntó si estaba relatado todo Sí, este estaba proceso de relatado. investigación. Ahí en el Google Books pueden buscar un libro que se escribió, lo escribió mi esposa, que era mi confidente, la única persona con la que me atreví a hablar Sí. de lo que fue Lo ese delicado. largo proceso de investigación, muy delicado. Y entonces ¿Cómo se pasaron llama? tantas cosas. ¿Cómo se llama? El libro se ¿Cómo se llama llama el libro? Archivo de Instrucción, el caso Orlando Martínez. Usted Muy escribe bien. Leila Roldán, Archivo de Instrucción, el caso Orlando Martínez, en Google Books, lo vamos a buscar. descargado gratuitamente. De hecho, todos mis libros los he puesto para descarga gratuita. de Excelente, conocimiento. doctor. Doctor, Es algo siempre que- se ha quedado una duda en el aire si porque a usted lo sacaron de la Judicatura Dominicana. ¿Tuvo que ver con este caso o no tuvo que ver con este caso? ¿Qué tú crees? Digo yo, no, revélelo hoy aquí. Cuando los jueces de la Corte de Apelación los evaluaban en la Suprema Corte de Justicia, porque el proceso de selección de jueces había cambiado, yo me examinaba para cortes de apelación porque era un ascenso lo que me correspondía. Y entonces resulta que le preguntaban de qué, de la ley de fianza, ¿quién la había redactado? Yo. Le preguntaban de los procedimientos de la Cámara de Calificación, ese procedimiento, ¿quién lo había redactado y se había convertido en ley? Yo. El libro con el que se estudiaba la institución del procedimiento en la fase de preparatoria de intrusión, con el que se estudiaba con qué era, con el libro que nosotros habíamos publicado. Pero lo sacaron por este caso, doctor. Lo sacaron por presión política de la Judicatura. Claro, a ver, eso es un riesgo calculado, es decir, se sabía que cuando tú tocas estos intereses y esta jerarquía, obviamente eso genera una reacción. Pero ya yo tenía 11 años en la judicatura y las posibilidades de ascenso cuando tú transitas el camino de no andarte congraciando con nadie, Sí. es la fragilidad, es decir, Correcto. era lógico, un precio que había que pagar. Sí. Pero le doy gracias a Dios porque ya en el ejercicio profesional tengo todas las libertades que me permite el ejercicio. Entonces la otra ventaja es, como te digo, yo le agradezco a mi esposa durante esos años que fui juez, era quien sostenía el hogar.
El máximo sueldo que yo cobré fueron 7,000 pesos. Oigan eso. Doctor, una pregunta. A propósito de la investigación bueno, ¿eh? que usted realizaba Valioso, en valioso, ese momento, yo quería preguntarle si dentro de todo ese proceso usted logró rescatar esos interrogatorios que en 1975 habían desaparecido, por un lado, doctor. Y la otra pregunta, para que me la respondas las dos, es que ¿cómo es que se excluyen a los autores intelectuales? ¿Cómo es que Chirino Yuber es sacado? ¿Cómo es que 26 años después todavía ese estado de salud sigue en franca recuperación, pero en una villa en La Romana? Bueno, el único autor intelectual con el que todos los perpetradores materiales coinciden en que imparte la orden criminal es Salvador Lluveres Montaz. Es decir, lo demás es una especulación sin ningún tipo de elemento probatorio. ¿Pudo haber más gente que participase de ese designio? Bueno, evidencia criminal no había, y no había un testimonio firme de decir, sí, otro general o otra persona. Es pasto de especulación. Uno. Dos, ¿cómo es que excluyen a esta persona? Pues durante el juicio de fondo, lo primero que hace la jueza apoderada del caso, Katia Miguelina Jiménez, es prohibir la entrada de los periodistas a cubrir el juicio. Recordamos eso. El único canal que se atrevió a transmitirlo fue Teleisla. Poco después se perdió hasta la licencia, cerraron ese canal. Es decir, para que se vean cómo son. Hubo personajes del más alto nivel de las estructuras económicas de este país. Hay una conversación grabada por ahí, que me la entregó un periodista, en donde se coludían, mencionando específicamente mi nombre, que esto no podía ser transmitido. Y obviamente esta persona es, por motivo de salud, desglosada. Se anula la providencia calificativa, una barbaridad procesal, y por esa jueza de fondo. Y esta persona es por motivos de salud, sobre su caso sobreseído hasta que tenga condiciones. Han pasado 20 y pico de años y ya ver, y sigue por ahí. 26, doctor. Y obviamente cuando se producen las evaluaciones de jueces, a mí me dejan fuera, a mí ni siquiera me examinaron, adiós babal. Gracias a Dios. Y obviamente esta jueza es ascendida, bueno, tiene su carrera que está ahí, que es muy el pública. sistema. A ver, Doctor. el que cansa con la impunidad, Doctor. recibe todas las mieles finalmente. y sin cura propia de esas indignidades. Nosotros preferimos no transar cuestiones de principio. Doctor, Ya finalmente, nos queda un minuto, doctor. Doctor, disculpe, nos queda un Castillo. minuto. Abigail tiene esta pregunta, pero Doctor. yo quiero invitarlo, y está invitado, para esta tarde ampliarlo un poco más en la Radio Realidad, que tenemos un tiempo mayor. Adelante. doctor, sabemos esa situación que pasó y usted salió del tren judicial como administrativo. Sin embargo, yo quiero preguntarle, doctor, dado los intereses que se afectaban de manera particular o personal, ¿recibió usted alguna amenaza a la integridad o a su vida de parte de los que estaba persiguiendo? No, nunca. Hay cierto tipo de personas a las cuales no es conveniente hacerle ni amenaza ni asomos, porque no reaccionamos. No cogemos cortes, ¿qué dicen? Sí. No, entonces lo tomamos personal. Eso es algo que nosotros siempre le dijimos a los encartados. Es decir, esto es un trabajo. Alguien tenía que hacerlo. Es raro que alguien coge ese tipo de responsabilidades a pecho. Pero bueno, apareció alguien, me tocó a mí, yo no miré para otro lado. Sencillamente yo hice un trabajo y le di satisfacción a una madre que clamaba justicia. Entonces, y a una familia, a unos hermanos. Se hizo el trabajo que se dio. Y eso mantiene viva la esperanza de que en algún momento el largo brazo de la justicia llega hasta aquellos que se creen a salvo de la aplicación de la ley. En un régimen de impunidades, ese tipo de hechos excepcionales, pues mantiene viva la esperanza, aunque la regla es que usualmente los malos se salgan con la suya, los malos de alta jerarquía. Pero hay que cambiar. Hay que cambiar ese panorama. Gracias. Gracias, doctor Castillo Pantaleón. Muchísimas gracias. Valoramos mucho lo que usted es, lo que ha sido su trayecto, sus huellas. Y hombres como usted es que le hace falta a esta patria. Esta tarde en la Radio Realidad vamos a tener algo todavía más amplio y estamos localizando a Narciso Isacón Iván. y también a Carlos Balcácer, Claro. que era el defensor, ¿no?, de
Iván, para esta tarde, cuando conversen con el doctor que se quedó en el aire, por favor, ese interrogatorio del 75, si ellos lo rescataron, si existe, es muy importante. Importantísimo. Claro, Claro. Gracias, Ivonne. Claro. Transición. Transición dramática. Estamos en